Éntrale al debate de la reforma electoral en los foros de Parlamento Abierto. Resumen. Foro 9. Tratamiento a candidaturas independientes y derechos de minorías, comunidades indígenas, migrantes y afrodescendientes, LGBT, personas con discapacidad, entre otras. Este foro número 9 de Mesa en Comisiones, con ese formato en donde recibimos ponentes y luego los diputados les preguntamos y conversamos e intercambiamos puntos de vista, hoy está dedicado a lo que puede llamarse pues, acciones afirmativas para darle lugar a las comunidades sociales que son minoría en el contexto de la sociedad mexicana. La Constitución y las leyes del país, los organismos electorales han entre todos los partidos cuidado que esas minorías que están agrupadas en 5 grandes rubros tengan representación aquí en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, que siendo más grande, pues permite con facilidad tener esa representación minoritaria. Con nosotros está Avelino Mesa, Jorge Mújica Murias, Máximo Carrasco Rodríguez, Orlando Aragón Andrade, Igor Vivero Ávila, Jaime Sicourel Solano, Lirio Guadalupe Suárez Améndola y Leticia Calderón Chelius. Hemos tenido durante 3 ejercicios electorales presidenciales la desgracia de tener un derecho que no se puede ejercer. Tenemos el voto más difícil de emitir. Tenemos un voto que tiene candados que si existieran en México, dentro de México, harían que no más del 2% o el 3% de la población votara. Queremos que en vez de tener que dar un triple salto mortal de solicitar credencial, activarla, registrarse en el padrón y después poder votar, se haga todo de manera simplificada. Que se pueda pedir la credencial y al recibirla automáticamente quede activa y automáticamente quedemos inscritos en un padrón electoral que sea permanente, porque tenemos un padrón que desaparece después de cada evento electoral y tenemos que inscribirnos para la siguiente elección y para la siguiente y para la siguiente. Y queremos representación, queremos que se establezca de una vez por todas y definitivamente cómo vamos a elegir a los futuros diputados migrantes y a los futuros senadores migrantes y a los futuros diputados estatales migrantes y a los futuros ediles y miembros de los ayuntamientos migrantes, porque queremos no solo el voto que hoy tenemos, que está circunscrito a presidente y senadores, sino que queremos votar definitivamente por presidentes, senadores, diputados, gobernadores, congresos estatales, presidentes municipales y ediles. Para nosotros es fundamental trabajar en 6 puntos de manera fundamental. El voto de las y los mexicanos residentes en el exterior para elegir a sus representantes de la Cámara de Diputados y hacer extensivos este derecho en los congresos de las entidades federativas. Necesitamos actualizar, simplificar y modernizar el proceso de votación de las y los mexicanos residentes en el exterior, fortaleciendo el Registro Federal de Electores, facilitando la credencialización en el exterior, avanzando en el ejercicio del voto electrónico y presencial, así como las demás acciones que permitan estos objetivos. La representación directa de las y los mexicanos residentes en el exterior en el Congreso de la Unión y en los congresos y entidades federativas con candidatos que cumplan ciertas condiciones que permitan evidenciar su vinculación con la comunidad de mexicanos y mexicanas residentes en el exterior. Tenemos que garantizar que tenemos la oportunidad de poder generar campañas informativas sobre las propuestas de los diferentes candidatos para poder ser elegidos en estos puestos de elección popular y que los migrantes tengamos la posibilidad de conocer sus plataformas. Estamos también solicitando se incluya la posibilidad de que los mexicanos en el exterior puedan ser postulados bajo la figura de diputaciones independientes sin partido político para garantizar el pleno derecho de sus ejercicios políticos.
¿Por qué necesitamos urgentemente estas cuotas afirmativas, estas acciones afirmativas a las cuales la comunidad llama cuotas arcoíris? Porque solamente la representación se ha logrado a través de diferentes litigios estratégicos que ha llevado a tener golpes de sentencia exitosas en las cuales el Tribunal Electoral ordenó al INE que se incluyera estas medidas, estas cuotas, y es así como se logra que tengamos una representación legítima. ¿Por qué es tan importante tener una representación legítima de personas de la comunidad LGBTQI+, en espacios de toma de decisiones? Porque solamente así tenemos y somos escuchados, porque las personas que somos de la comunidad somos las personas que podemos luchar y que conocemos las realidades de nuestra comunidad. Es por eso que es de suma importancia tomar en cuenta, ¿no?, esta necesidad de incluir las cuotas en cuestión de la Constitución mexicana. Si estamos en estos espacios, las personas legítimas de la comunidad podremos y seguiremos velando por cuestiones y por los derechos que históricamente se nos han sido denegados. Es por eso que nace la importancia en tomar con seriedad estas cuotas arcoíris. Yo estoy aquí un poco para compartir la experiencia que hemos tenido con diversas comunidades, pueblos indígenas de Michoacán, pero también de varias partes del país, y que nos han puesto en los últimos años el desafío de entender que no caben en las urnas muchas de sus aspiraciones y muchas de sus demandas. Creo que ya hay demasiados casos en distintas regiones del país para poder llegar y entender que lo que nos están planteando los pueblos y las comunidades indígenas en organización y en resistencia es ampliar nuestra noción de democracia a la demodiversidad. Es decir, a entender que si vivimos en un país que es plural, que es diverso, las formas de organización, las formas de democracia también tienen que serlos, y la Constitución, las leyes electorales deben de dar cuenta de esa forma. Una cuestión fundamental es recuperar también para esta reforma que se está haciendo a nivel federal las experiencias y los avances que se han logrado conquistar en los espacios subnacionales, en las entidades federativas, porque recordemos, por nuestro artículo primero, los derechos humanos son progresivos, no podemos ir para atrás. Estos derechos que se han conseguido deben de ser para todos los habitantes del país. Creo que en el tema de las candidaturas independientes se ha ido avanzando en el paso de los años, pero hay que cuidar temas de financiamiento respecto a que quien va a buscar el tema de los apoyos es a través de un financiamiento privado, con un tope de campaña que marca la autoridad electoral, pero siempre puede haber una tentación respecto de tener ingresos que no estén marcados en la legislación. Hay avances en la fiscalización, pero hay que tener cuidado con esta tentación de obtener más recursos. ¿Qué pasa si se varía el porcentaje de obtención del apoyo, como está marcado? ¿Qué pasaría? Tampoco se puede malbaratar las candidaturas independientes. Si lo ponemos muy alto, va a haber menos participación. Si lo ponemos muy bajo, se va a malbaratar, permítanme la expresión, esta parte de las candidaturas independientes. Ahora, hay un riesgo de prácticas clientelares. El 2018 nos mostró que hubo, a través de las cédulas de respaldo, fueron anuladas por muchos aspirantes a la candidatura presidencial, ya sea por error o no por error, es decir, por una cuestión de clientelismos y de mover esta parte. Me parece que hay una causa inmediata y una mediata del surgimiento de las candidaturas independientes. La causa inmediata es una crisis de representatividad o crisis de representación. La causa mediata es el ejercicio de derechos, es decir, la expansión de los derechos en un Estado constitucional y democrático de derechos. En este segundo punto, lo relevante de las candidaturas independientes es no solo que se fortalece el derecho al voto pasivo a través de los candidatos independientes, sino que también se fortalece el derecho al voto activo de todos los ciudadanos que tienen más opciones. El punto es, los partidos políticos son representantes, los
candidatos y quienes tienen un cargo de elección popular son representantes de la ciudadanía o no. La representación entonces se abre de dos maneras y nos obliga a pensar sobre la extensión del significado de representación. Creo que la representación tiene dos momentos. Uno es la capacidad de llegar al cargo a través de ciertos métodos representativos, y otra es el ejercicio del cargo representando los intereses de aquellos que votaron. La crisis de representatividad está en este segundo punto, y de ahí el surgimiento de candidaturas independientes, porque se piensa, por un lado, que el candidato independiente es más cercano al ciudadano, tiene que ir a tocar puertas, y en ese sentido probablemente sí, y que después va a defender los intereses, porque estuvo cercano a la gente, de esas personas que le dieron el voto. La inclusión de las minorías es un gran reto para las autoridades electorales, ya que se está en la búsqueda de criterios orientadores para lograr la representación de todas las personas, sin perder el equilibrio logrado en la paridad entre mujeres y hombres. Un candidato independiente tiene que tener el mismo régimen que un partido que sí tiene estructura, pero un candidato independiente se le hace más complicado. Si hablamos de personas de comunidades indígenas, esto todavía se convierte en más. Para las candidaturas independientes, para el presidente de los Estados Unidos mexicanos, la lista de intención debe tener, de apoyo, debe tener el 1% de la lista nominal de electores. Para senadores el 2% de la lista nominal y para diputados el 2% también de la lista nominal. Para la creación de partidos políticos son 3,000 militantes en 20 estados o 300 militantes en 200 distritos uninominales y no debe ser menos del 0.26 del padrón electoral nacional. Que migración o migrantes, personas migrantes, no solo son quienes radican en el extranjero, en el caso de los ciudadanos mexicanos, también son quienes llegan a nuestro país y quienes hacen de México su país. Y en ese sentido, dos puntos que son fundamentales. Página 39 de la propuesta de reforma electoral de abril, por lo menos, la versión de abril, se dice que para ser diputado se tiene que ser ciudadano por nacimiento. Eso se tiene que eliminar. Ya no podemos seguir con la simulación que significa separar tipos de ciudadanía. ¿Se es ciudadano en este país o no lo es? Y al mismo tiempo hay una reforma que la senadora Sánchez Cordero está discutiendo, es pública, en términos de lo que significa la nacionalidad en este país. Por tanto, si usted es ciudadano en Estados Unidos, los colegas que viven allá lo saben muy bien, en ese momento adquieres la igualdad frente a la ley y no eres discriminado porque no eres ciudadano de segunda. Está, página 39, digo, nada más ahí como la dejo para avanzarle. Propongo ampliar el debate legislativo sobre las siguientes ideas. En materia de personas, pueblos y comunidades indígenas, garantizar la representación en el sistema de partidos a través de mecanismos culturalmente adecuados, lograr la posibilidad de migrar del sistema de partido a sistemas normativos indígenas, incorporar más y mejores figuras de asociación y representación indígena. En cuanto a materias de personas pertenecientes a la diversidad sexual, en materia de autoadscripción simple, se debe transitar a una autoadscripción calificada. Como ya lo decían anteriormente, hay mucha simulación para ser beneficiarios de medidas afirmativas. Que los datos de la autoadscripción sean públicos, exigir que una asociación acredite que la persona forma parte de la comunidad LGBTIQ+, presentar una agenda de trabajo en pro de la comunidad LGBTIQ+, ya que lo mínimo esperado es que si la candidatura será beneficiaria de una medida de reparación por pertenecer a un grupo vulnerado, es que se trabaje en pro de ese grupo vulnerado y se identifique como parte del mismo grupo vulnerado. Y de manera general para todos los grupos vulnerados, que haya una representación específica por y para cada grupo vulnerado, que no los metan en una sola bolsa, como ha pasado en algunas entidades federativas. ¿Cuáles son las objeciones tradicionales al voto de los mexicanos en Estados Unidos? ¿Y qué tan ciertas son? Ya ustedes no pertenecen aquí, ya no saben qué pasa en la comunidad, ya no tienen idea de cómo se hacen las cosas aquí, ya sus hijos crecieron aquí, ni los conocen, ¿para qué quieren luego venir y votar? Es decir, la lista es francamente interminable, pero yo creo que son malentendidos y excusas
sobre todo. ¿Por qué es más extensa la lista de las razones por las que queremos seguir participando? Porque nunca dejamos de ser mexicanos, aunque adquiramos otra nacionalidad y otra ciudadanía, porque nuestras familias siguen viviendo aquí. Cada vez que hemos pedido el voto presencial, nos han salido con alguna idea de que es imposible que los mexicanos vayan a votar a una urna en Estados Unidos porque los va a agarrar la migra. Celebramos el hecho de que los mexicanos en el extranjero envían remesas, eso es un tema. Pero la parte que tiene que ver con lo político, a mí me gustaría que parte de la lectura que se tenga en la reforma nunca incluya este equiparamiento porque le resta la fuerza y la potencia que es el derecho político por sí mismo. Las candidaturas independientes han resultado hasta el día de hoy más exitosas cuando se compiten por gobiernos municipales o estatales que cuando compiten por una diputación federal o una senaduría. Le pregunto, ¿considera usted que se debe a obstáculos derivados del actual marco jurídico o podría deberse a que en el primer caso la ciudadanía tiende mucho a votar más por la persona o en el segundo caso lo hacen más por los partidos políticos? Ambas cuestiones están presentes. Una de ellas es, como lo había dicho, el problema del diseño institucional, o sea, el diseño normativo. Ahí, pues las diferencias entre los diferentes cargos y el acceso a esos cargos a través de candidaturas no partidistas presenta muchos dilemas porque hay distinciones bastante claras. Entonces, ¿cómo se corrige esto? Pues a través de reformas, de enmiendas legales, porque normalmente las leyes son las que operan los derechos constitucionales, y entonces de esa manera se podría lograr. La pregunta es, ¿a qué otros grupos históricamente discriminados deberían de ser estos incluidos en las acciones afirmativas propuestas por el INE y avaladas por el tribunal? Otro de los grupos vulnerables que podrían tratar en la reforma son las personas afromexicanas, como ya lo dijo el doctor, y las personas adultos mayores, que también es un grupo vulnerable que no ha sido atendido debidamente por el Estado. En cuanto a las comunidades indígenas, muy bien lo mencionaba el doctor, ellos no quieren pertenecer al sistema de partidos, no quieren pertenecer a nuestro sistema electoral o tener una representación en nuestro sistema electoral por sí mismo. Lo que ellos buscan es que se respete sus usos y costumbres. Creo yo que esta reforma tiene, insisto, la posibilidad de tomarse en serio los desafíos que las comunidades indígenas están planteando a través del derecho, del litigio, del tribunal electoral. No, lo que están pidiendo desde abajo las comunidades indígenas, no solamente, y creo que minoritariamente están pidiendo la participación en partidos políticos. Lo que se está pidiendo es justamente la participación a través de sus formas de organización interna, y es lo que uno ha visto cómo viene avanzando en los últimos 10 años. Quisiera saber si en esta reforma político-electoral están siendo considerados aspectos encaminados a fomentar específicamente la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales, tanto como para votar como para ser candidatos. ¿Qué tipo de blindaje propondrían para evitar la simulación de las acciones afirmativas? ¿Cómo un tema como el voto electrónico, voto por internet, que se ha avanzado con la comunidad mexicana en el extranjero, que es la punta de lanza para este ejercicio, podría beneficiar enormemente es el perfil de lo que ahora la diputada dice, es decir, que las personas eventualmente en México también pudiéramos optar por votar de esa manera y así, digamos, solucionar una situación tan dura como la que ella tiene que enfrentar, ¿no?, de movilidad. Nosotros tenemos una red nacional de consejeras y consejeros electorales locales, también la presidenta Liro es parte de esta red, y en ella estamos buscando las mejores estrategias y escuchando precisamente a las candidatas, candidatos y diputados y diputadas y funcionarios públicos que que pertenecen a alguno de estos grupos vulnerados para poder concretar mejores propuestas. Algo que estamos planteando para blindaje en términos del voto en el exterior es que sean también los mecanismos de organizaciones reconocidas formalmente por Cancillería quienes den el respaldo a las candidaturas, para que podamos tener certeza de que es gente que ha estado trabajando y vinculada con la propia comunidad. No nos quedemos entonces solo con
necesidad de una acción afirmativa y ya tenemos representantes. No, los que no son representantes de esos grupos también tienen que tener esa agenda. Pues si no, ¿cuándo vamos a llegar a la igualdad aspiracional, ideal, entre comillas, en un estado mayor, en el que ya no necesitemos acciones afirmativas? Y no las necesitamos porque ya no sirven, o sea, no tienen sentido. Gracias. Y la pregunta es, ¿qué le corresponde a la sociedad civil para fortalecer esta representación migrante? Creo que nos toca participar de una manera más constructiva con el legislativo, con el ejecutivo, con la academia, para podernos integrar y socializar todos los esfuerzos de un grupo de investigadores que hacen un excelente trabajo, pero se queda en mecanismos de investigación, en grandes publicaciones o en artículos, y que no se bajan, no se socializan. Contemplar la creación de una circunscripción nacional especial para comunidades indígenas, afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes y la comunidad LGTBIQ+, garantizaría que éstas tengan una representación más adecuada en el Congreso de la Unión. Creo que es mucho más lograr la participación. Es decir, yo también estoy de acuerdo con el señor Avelino en que la sociedad civil debemos participar muchísimo más. La sociedad civil debemos apropiarnos de los espacios públicos, de las cámaras, de los partidos, de las instituciones electorales. Creo que si nosotros nos educamos un poco más para poder ejercer los derechos político-electorales. Ir a una visión de transversalización de los derechos políticos de los pueblos. Es decir, esta agenda de dar cuotas a las comunidades indígenas es importante, sin lugar a dudas, y también es parte de una lucha histórica. Pero también hay que escuchar, creo yo, lo que están planteando las comunidades indígenas en la actualidad. Quisiera escuchar su reflexión, querida doctora, sobre el antecedente que nos deja ese mal sabor de boca en la organización del pasado proceso de revocación de mandato organizado por el Instituto Nacional Electoral, al no garantizar los derechos de las y los migrantes, instalando casillas especiales o mesas receptoras especiales. Creo que el mensaje sería ese, y justamente sí estamos en el momento en que estructuralmente hablando y por operatividad que tiene el Estado mexicano a través de instancias como el Instituto Nacional Electoral, en toda la capacidad de echar a andar mecanismos para incluir a esos grupos que por alguna razón identificada cabalmente están fuera de su lugar de votación, por ejemplo, ¿no? ¿Considera, doctora, que la reforma que propone el presidente de la República incorpora candados para que se respeten los derechos de las acciones afirmativas? ¿Esto sería en positivo o negativo? Y otra pregunta sería, si su respuesta es negativa, ¿cómo incorporar estos candados? Es mínimo lo que se ha planteado, porque la verdad es que muchas de las cosas, y lo hemos dicho acá, y creo que coinciden mis colegas, son muy operativas, son cuestiones que podrían cambiar la perspectiva de la potencialidad de la comunidad mexicana radicada en el extranjero. Sí me parece, y le diría yo, diputada, que creo que habría que revisar con mucho detalle cada una de estas condiciones de las minorías, pero en algunos casos hay un punto que es operativo que ni siquiera tendría que estar a discusión. En el caso de pueblos y comunidades indígenas, pues a esta reforma, a esta propuesta, a esta iniciativa le falta, ¿no? Y es paradójico porque al menos en los últimos 10 años donde más se ha avanzado en el tema de derechos políticos de pueblos indígenas es en el Tribunal Electoral. Lo que la diputada Susana estaba trayendo a la palestra es que esta propuesta de reforma electoral podría, si hubiera ganas, podría realmente llevarnos al siglo XXI. El concepto de nación, país-nación, ciudadanía, nacionalidad, es un concepto nacido en los años 1700, 1600. Y a lo mejor ya es hora de que terminemos con él. ¿Hay manera de asegurar un blindaje y que no suceda un hackeo en estos momentos? Es la pregunta de la señora Adriana Ortega. ¿Qué pasa con la participación de los hijos de los migrantes ya nacidos en el extranjero?
en la propuesta del presidente se presenta la eliminación de los candidatos plurinominales. ¿Cómo afectaría esto en la representación o qué tendría que hacer el Congreso en esta materia? Confío infinitamente menos en el correo que en lo que sería el voto electrónico. Una, y nada más la última. Participación de los hijos de mexicanos que ya nacidos en el extranjero son mexicanos. Todos los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos de los mexicanos siguen siendo mexicanos. Ni siquiera tenemos chicanos, somos mexicanos. El problema es si estoy votando desde Polanco después de haberme registrado como migrante. Ahí está el problema y ahí hay que ponerle 26 candados. Hasta la fecha no podemos saber. Se tiene que tropicalizar cada uno de los trabajos en cuanto a estos grupos subrepresentados, más que grupos vulnerables. Porque si hablamos de cantidades, estamos hablando, y en el reconocimiento de esa palabra exquisita que dice la doctora, a final de cuentas nuestros hijos y nuestros nietos son mexicanos, estamos hablando de por lo menos una tercera parte de la población que vivimos fuera del país. A ver, ¿qué anotamos en las candidaturas independientes? Están diseñadas para no ganarle a los partidos, están en suma desventaja. ¿Qué le ponemos a la ley para que se haga posible y viable ese derecho constitucional? La figura de candidatos independientes para el caso mexicano, como lo comenté, es un fallo que tenía que ver con derechos humanos, ¿no? Es decir, hay el monopolio de la representación de los partidos políticos y se da una vía para quien quiera participar, fuera de los partidos políticos. Ahora, lo menciona bien, el uso de las candidaturas independientes ha sido por políticos profesionales. La mayoría de candidatos independientes han utilizado esta vía. Hay una serie de simulaciones que están presentes dentro de esta figura, lo cual abarata la figura de la representación política. Creo que las candidaturas independientes, y creo que es el tema de este foro, deben estar diseñadas justo para estos grupos a los que llamamos minorías porque no tienen el acceso a los grandes beneficios que tienen las llamadas mayorías. Buscar los mecanismos para que de verdad las candidaturas independientes no sean secuestradas por políticos profesionales, sino que de verdad sean apropiadas por todos estos grupos minoritarios que quisieran tener su propio régimen y que además tienen derecho por ley. Pero hasta ahorita no hemos podido encontrar la manera de legislar para que los pueblos indígenas tengamos participación política, y aquí quería preguntar cuál sería su opinión de ustedes. Muchas gracias. Yo creo que la gran agenda pendiente, y yo voy a retomar un poco el comentario de los compañeros migrantes, o sea, los pueblos no es tampoco para que les den un protectorado o para que les den una situación de medidas compensatorias. Tienen derechos humanos, esto es la diferencia, y los derechos humanos, todas las autoridades de este Estado están obligados a cumplirlos y a respetarlos. Y esos derechos humanos, pues me parece que tienen una potencialidad transversal de cruzar nuestro sistema democrático y nuestro sistema político. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.